Esto va a sonar absolutamente increíble, incluso loco, pero en Estados Unidos no necesitas mostrar una identificación para votar. Sé que es difícil de creer, ¿verdad? Es como una democracia desarrollada, pero un partido, y como saben, tenemos dos partidos principales, hay algunos pequeños, pero dos principales, y uno de esos partidos principales se oponen a muerte. Simplemente se mantienen firmes para no permitir de ninguna manera que se demuestre que eres quien dices ser. Llegaste y dijiste, soy esta persona, aquí la prueba. Eso no se puede hacer, incluso puedes quejarte si te piden demostrarlo. ¡Qué horror! En California tendrás muchos problemas. ¿No confiaste solo en su palabra? Este es el único lugar donde nos piden creer solo con la palabra de alguien. En el avión, antes de la fachada, te piden identificación, en el banco te la piden, el notario también dice, antes de creerte que eres tú quien firma, dice, muestra tu identificación. Por alguna razón, no confían solo en tu palabra. No está nada claro por qué, pero durante la votación, como afirma un miembro del Partido Demócrata de los Estados Unidos, no se puede pedir, incluso está prohibido, como ya dije, en varios estados está prohibido pedirlo. ¿Y por qué quieres pedirme mi identificación? ¿Acaso está prohibido aquí? Es curioso, ¿verdad? Los defensores dicen que los pobres, los enfermos y los tontos no podrán votar, y sobre los tontos no estoy tan seguro de que quiera que ellos voten. Tontos, no saben cómo tramitar ni obtener su identificación. Pero tal vez tengan razón, tal vez tengan razón, tal vez sea un problema inventado, pero esto es lo que podría pasar. O mejor dicho, que ha pasado así. Hay que pedir una identificación con ciudadanía, exigirla y no confiar en quien cumple su deber cívico. Amigos, este es un problema gigantesco. Como resultó, este es un problema tan grande que su solución podría quitarle al Partido Demócrata quizás una cuarta parte, o incluso más, de los votos en el Congreso y el Senado. Este obstáculo puede llevar a la división de un negocio de varios billones de dólares que ya tiene hoy el Partido Demócrata. Estoy seguro de que esto cambiará la política de Estados Unidos para siempre. Ese es el verdadero problema. Este detalle puede cambiar muchas leyes, limpiar Washington y acercarnos al libre mercado, la libertad y las raíces de Estados Unidos. Dependencia del gobierno. Solo había padres, ninguna madre ni mujer presente. Por cierto, Kiev no está al nivel, no había negros, italianos ni judíos, lo cual sorprende, ¿verdad? Hoy en día es sorprendente, antes no había musulmanes ni transgéneros, seguro que no había. Las personas que escribieron, la Declaración y la Constitución de los Estados Unidos de América no eran hombres blancos pobres de mediana edad, yo lo diría así. Que creían en el Dios judío Jesucristo, que por cierto también eran judíos, y que tomaron mucho de lo que luego aportaron, o sea, lo aplicaron en el país. América, Estados Unidos tienen raíces en la enseñanza judeocristiana, los autores y el sermón del monte de Yeshua de Nazaret. En esos tiempos, ni siquiera se les podía ocurrir que alguien pudiera venir a las elecciones y engañar. Alguien que se hace llamar por el nombre de una persona fallecida, un nombre tomado del cementerio, de una lápida, sí, y el cómplice del estafador sufrió, de una persona que murió hace 100 años. Jamás los excluían de las listas de votantes. Los más cercanos eran 234 y 70 por año DO. Maravilloso, ¿verdad? En nuestra República Democrática ocurre algo interesante. Los demócratas pelean con la República Democrática, con la República y con los republicanos. No es una pelea cualquiera, es literalmente por la supervivencia. Y no es solo una forma de hablar. Pero señores, lo que sigue será aún más interesante. Solo esperen lo primero. Miles de nombres de personas fallecidas se agregan a las listas y a las boletas. En el autobús suben a un par de cientos de personas contratadas por el Partido Demócrata y en un día recorren ese autobús.
Un par de docenas de casillas electorales donde, usando nombres falsos, votan por esos peregrinos fallecidos en el siglo XVIII. De repente, en la casilla electoral llegan 1,000 o 2,000 personas. Demócrata, demócrata, muy específicamente, que si esos que murieron supieran que ahora son demócratas, seguro se revolcarían en sus tumbas. Y no solo una vez, en 2020 pasó algo extraño. Hubo muchas cosas raras, pero esto causó revuelo incluso entre los demócratas. En 2008 hubo un entusiasmo enorme por Obama, el primer presidente negro. No somos racistas, ¡hurra! Ahí votaron 69.5 millones de personas, en 2012 fueron 4 millones menos. Bueno, ahí el entusiasmo bajó. Por Hillary Clinton votaron entre 65.8 y 65.9 millones desde 58 millones. Afirmar que las mismas personas votaron por Kamala Harris, me salté a Biden, luego vuelvo a él. Y 75 millones votaron por Kamala Harris, 5 millones más de personas que las que votaron por Obama. Ya es raro, ¿verdad? Sí. Allá había un entusiasmo salvaje, pero con ella en realidad hay rechazo. ¿Y Kamala? Sí, es un absurdo desde mi punto de vista, no puede ser así. Bueno, está bien, escuchen aquí sobre Joe el Dormilón, que perdió los debates, que no salió del búnker, que no dio discursos, un candidato terrible, un candidato terrible. Votaron 81.3 millones de electores por Obama. En el auge de su popularidad fueron 69.5%. Y por Biden, sin ninguna popularidad, 81.3 millones. Estas personas no regresaron a Mali, desaparecieron. ¿Dónde estaban antes? ¿Dónde estaban? Allí había 12 millones menos. ¿Y a dónde se fueron después? ¿De dónde salieron? En primer lugar, en los círculos fluctuantes, el motivo del principio que conté se aplica en todo el país, y también otro desarrollado por el Partido Demócrata, es decir, un proyecto o principio. Y con la ayuda entonces de China se realizó una maquinación, un engaño, o sea, una manipulación con el envío de boletas impresas en China, una copia absolutamente exacta de las boletas estadounidenses. El papel, las fuentes, todo igual. ¿Entiendes que eso es posible de hacer? Sí, se enviaba de contrabando a Estados Unidos, atraparon algunos paquetes, los demás no. Eran llenadas por agentes del Partido Demócrata, se colocaban en las cajas distribuidas por todos los rincones de los estados demócratas, de donde los recogían los empleados de la campaña electoral y los llevaban al centro de votación, como si fueran legítimas, supuestamente. O cuando exigieron urgentemente durante la noche falsificar unos miles más de boletas, entonces había poco tiempo, así que solo marcaban al presidente. En esas boletas había 203.040 posiciones, pero los demócratas solo marcaban a Biden porque no había tiempo. Las demás, como para Congreso, Senado o jueces, las dejaban en blanco. Después esas boletas las llevaban a los centros de votación, las recibían por la puerta trasera y las metían en la sala de conteo a escondidas. A veces, para hacer esto, anunciaban algo como que hubo una fuga, que se rompió una tubería, y evacuaban urgentemente a todos. Elegían a los observadores del Partido Republicano por poco tiempo, fingían sacarlos a todos, pero solo los retiraban a ellos y, mientras no estaban, ingresaban miles de boletas en los centros. No sé dónde estaban, si se fueron a casa o a una cafetería a tomar algo. ¿Cuándo hacían las revisiones? Bueno, ¿cómo que volver a contar otra vez? Por favor, vamos a contar una vez más, y por favor, aquí están. Las boletas supuestamente ya fueron verificadas por su legalidad, y ahora esas supuestamente legales vamos a contarlas y veremos que Biden ganó, porque ahora esas boletas supuestamente legales ya no se pueden distinguir cuáles son legales y cuáles no. Están aquí porque pasaron todas las revisiones. Sí, quiero decir de inmediato que no hay ni una sola decisión judicial, o sea, en la que hubiera
Aquí se han demostrado fraudes electorales en grandes cantidades que podrían haber influido en los resultados. Por eso es tan importante lo que está haciendo ahora Tulsi Gabbard, desenredando, buscando todo tipo de cabos sueltos ocultos, y precisamente por eso la están atacando de manera tan masiva, demócrata. Exigen su despido por una docena de razones diferentes, es decir, cada día inventan una nueva razón para despedir a Tulsi Gabbard. Ella presentará pruebas y con eso todo quedará claro. En general ya lo sabemos. Por eso hubo una redada, pero ahora ya no queda nada. El más conocido fue en el propio condado de Fulton, en el condado de Fulton. Ahí también hubo varias redadas. Ya conocemos algunas reacciones iniciales. No sabemos que hubo un engaño serio, pero un ataque demócrata. La situación es como un circo en Bali. Chequea, un año. Stanislaw Woliel-Shah Williamianich, según las autoridades, en los últimos 3 años fue él. Así es, la que tanto odian y temen y tratan de detener los demócratas, la temen de manera paranoica. Esta ley exige que el votante presente una prueba documental de ciudadanía como un pasaporte, ¿no? Si no tienes pasaporte, entonces 2 certificados de nacimiento o puede ser reemplazado por un documento de naturalización más una identificación. Con fotografía, no puedes mostrar una licencia de conducir. En California se la dan a cualquiera. Además, la ley exige limpiar las listas, es decir, eliminar todos los registros duplicados, como la misma persona con diferentes direcciones o con diferentes formas de escribir nombres y apellidos. Algo más, para que quede claro. El 83% de los estadounidenses que no son demócratas ni republicanos exigen que los votantes prueben su ciudadanía. El Partido Demócrata sigue firme, como un muro de engaño y desprecio por la opinión de los votantes. ¿A quién le importan los votantes? Ahora podríamos perder el acceso al dinero fácil. Muchos de los funcionarios electos, si no hay, por así decirlo, si no hay fraudes, si no hay engaños ni manipulaciones, perderán sus puestos muy lucrativos. Lo gracioso y sorprendente llegará pronto. Lo prometo, o como dicen mis parientes georgianos, lo juro, damas y caballeros, simplemente estoy alucinando. Así que, como decían en el sur de la vasta e incomprensible patria de los elefantes, me fascinan. Así que, después de 40 años de lucha, los republicanos lograron el 11 de febrero de 2026 que este día sea bendecido, con una votación de 214 contra 213. Todos los republicanos y un demócrata votaron a favor, el resto de los demócratas en contra. La Ley de Salvación de América busca salvar al país si el Senado la aprueba, y ese es el tema que trataremos ahora. La Cámara Baja lo ha enviado entonces al Senado, donde el líder demócrata en el Senado, el líder demócrata, el líder del Senado, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, informó que lo va a bloquear y luchará con todas sus fuerzas atacando el derecho al voto. Interesante, solo para su información, Francia, Inglaterra, Bélgica, Países Bajos, Suecia, Suiza, puedo seguir enumerando durante media hora más. Justo esos países, ahí exigen una prueba obligatoria de que el votante es ciudadano. O sea, todos ellos atacan el derecho al voto, el derecho humano, el país y el derecho de sus propios o ajenos ciudadanos. Es maravilloso, ni creen que pueda ser de otro modo. Hay dos países en los que no existe un registro general de la población, por así decirlo, ese tipo de identificación, como se le llama, o sea, algún tipo de documento de identidad. Sí, son Australia y Nueva Zelanda, donde no es obligatorio presentar documentos ni la ciudadanía. Según los demócratas de Estados Unidos, en el resto del mundo la situación de los derechos humanos y de voto es terrible. Pueden creer en esa tontería aunque sea por un segundo, sí. ¿Y ustedes creen que ellos mismos, los demócratas, creen en eso? ¿De verdad lo creen?
No estoy 100% seguro de eso. Escriban en los comentarios, tal vez ustedes sí lo estén. Creen, desde su punto de vista, que los demócratas piensan que la necesidad de demostrar que eres ciudadano al votar es un ataque al derecho al voto. Para aprobar una ley en el Senado se necesitan 60 votos y hasta ayer los republicanos tenían 49, o sea, incluso uno menos que la mitad. Varios republicanos están claramente involucrados con los demócratas y votan con ellos, pero hoy ocurrió algo importante. La senadora Collins, republicana, se unió a la exigencia de sus colegas para aprobar este proyecto. Ahora hay 50 votos del sentido común y el vicepresidente sumando 51, eso es todo. Si fueran 51 ya habríamos ganado, pero se requieren 60, así que sigan atentos. Eso no basta para que avance, pero permite a los republicanos decir que no es un proyecto radical. Funciona en todo el mundo, pero aquí lo consideran radical, aunque en realidad es razonable. El apoyo de Collins da la oportunidad de meter partes de esta ley en otros proyectos de ley donde se necesitan 51 y no 60 votos, es decir, aprobar por partes la mayor parte de esta ley, como se dice, sin separarla en una ley aparte. Esto aún no es eliminar el sistema vil que los demócratas protegen, pero es un avance y nos alegra que haya comenzado. Ahora, un shock. Estamos hablando de millones de indocumentados que Biden dejó entrar al país. No entendíamos la magnitud de la importación de estos futuros votantes parásitos del Partido Demócrata. Y sí que son parásitos, ¿eh? Miren esta gráfica. Cuesta creer estas cifras, pero es cierto. En los 4 años del gobierno de Biden, los demócratas trajeron a Estados Unidos al 5% de la población de Honduras, al 6% de la población de Haití, al 7% de la población de Cuba y al 8% de la población de Nicaragua. Fue una migración masiva de países a Estados Unidos, donde los distribuían en condados con mayoría demócrata, pero con una población decreciente. ¿Por qué ahí y por qué bajaba la población? Los estadounidenses huyen de los estados y condados gobernados por demócratas, ahí la vida empeora mucho y de manera muy notoria. Huyen de Illinois, California, Nueva York. ¿A dónde huyen? A Texas, Florida y otros estados republicanos, es decir, les va mejor viviendo en los estados republicanos. Y por eso los demócratas tienen cada vez menos gente, pero si los demócratas tienen menos gente, ni siquiera ciudadanos, no importa, gente, entonces tendrán menos escaños en el Congreso. Y además, cuando una ciudad o un estado está en manos de un demócrata, ellos fácilmente meten a los no ciudadanos a votar y luego les dan una identificación y en general los dejan votar, aunque no entiendan ni una palabra de inglés. Y ni siquiera pueden llenar las boletas por culpa de un sándwich. Bueno, venden su primogenitura y ahora ya es solo como un aperitivo. ¿Por qué las compañías de seguros apoyan al Partido Demócrata y adoran lo que llamamos Obamacare? Ahora van a escuchar algo y luego lo voy a explicar. ¿Y podrías explicarlo? Sobre las personas fantasma que cuentan dentro de esos 24 millones, ni siquiera creemos que sean 24 millones, ¿verdad? ¿Por qué? Del Congreso de Estados Unidos. Virginia Fox está tratando de entender por qué el gobierno, según la ley de Obamacare, paga por 24 millones de supuestos pobres indigentes. Y 12 millones de ellos nunca han usado los servicios de un médico, no han comprado medicinas, ni siquiera han entrado a una farmacia, ni se han puesto vacunas pagadas. Somos 24 millones, somos los contribuyentes, aproximadamente 40 millones de dólares al año. Entonces, de esos 24 millones, es bastante preocupante darse cuenta de que casi 12 millones de personas el año pasado no presentaron ni una sola solicitud médica, ni una sola. No pueden decir que esos 12 millones no recibieron ninguna consulta médica. Personas aseguradas automáticamente en los mercados desconocen que tienen seguro médico, por eso no solicitaron.
12 millones de personas no saben que están pagando por ellos y que tienen un seguro médico. Por cada uno, el gobierno paga $1,400 al año. Por 12 millones de personas transferimos alrededor de $20,000 millones a las compañías de seguros cada año, $20,000 millones a las compañías de seguros, así nada más, pero en realidad no es así. Por alguna razón, los demócratas siempre exigen transferir sumas cada vez más grandes. Empiezas a investigar y descubres que tomando una de las compañías más grandes de ahí, United Health Group dio en 2024 el 82% de sus donaciones a Kamala Harris y solo el 18% a Trump. Para aparentar imparcialidad también le dan algo a Trump, pero los otros aseguradores dieron 5 veces más a Harris que a Trump, 5-1. ¿Qué significa eso? Eso significa que hacen tanto, encuentran y sacan tanto dinero cuando los demócratas están en el poder que ya no les importa. Hasta nuestro futuro, hasta la completa prosperidad, hasta el bienestar de América y en general hasta nosotros, hasta todo, excepto si es gratis. Obtener $20,000 millones es solo lo que descubrimos, solo lo que vimos en la superficie. Ellos tenían gastos médicos, pero adivinen qué, esas compañías de seguros contra las que luchan los demócratas y para las que buscan esos grandes subsidios, de todas formas recibieron sus subsidios y el pueblo estadounidense no recibió atención médica. Las compañías de seguros médicos reciben pagos por 12 millones de personas que nunca han presentado una reclamación de seguro. Así es. Así es, solo en 2024. O sea, roban en cada paso. Desde mi punto de vista, el Obamacare fue creado precisamente para robar. ¿Cree que las aseguradoras no le dan nada a nadie a cambio? Un policía en la Rusia mafiosa no mantendría su puesto si no compartiera sus ganancias con superiores por el derecho de cobrar multas. Esa ganancia es robada, fraudulenta, mafiosa, como en la policía de tránsito de Moscú, oficinas de vivienda o cualquier lugar. Así ocurre en el Congreso, Senado, gobernadores y alcaldes de Estados Unidos, aunque allá es diferente. Por supuesto, cada país, cada pueblo y cada época tiene sus propias particularidades, pero la esencia sigue siendo la misma. El que no nos roba no asciende porque no tiene nada que entregarle a sus superiores y entonces, ¿para qué los jefes van a promover a alguien que no les da nada? Y para las buenas causas y desde su punto de vista también hay que dar. Por ejemplo, si no diste para el Partido Democrático, no te promovieron. No sé sobre los republicanos, pero en nuestros tiempos parece que los que más robaban, estafaban, traicionaban y siguen haciéndolo son los demócratas y el Partido Demócrata de los Estados Unidos de América. ¿Por qué pasó esto? Quizá antes unos daban sobornos y otros luchaban contra ellos, o aceptaban a unos y a otros no. No sé por qué, pero el punto es el siguiente. Los demócratas son una organización tan corrupta que, incluso si parte de los republicanos también están corruptos, uno elige. Aunque hoy, con Trump, la verdad, hoy con Trump no se siente que los MAGA, sí, Make America Great Again, sean ladrones, bandidos o estafadores. Se siente que por fin hay personas preocupadas por el futuro y sus hijos, lo que significa que también les importan los nuestros. Bueno, señores, con esto termino. Espero mucho que les haya parecido interesante lo que les cuento. Por favor, escríbanme, díganme qué les interesa, indíquenme qué no les parece interesante de lo que digo. Eso me ayuda a entender qué temas son mejores, digamos, para estudiar y compartir con ustedes. Adiós.